Así empezamos el día de hoy con doña Beatriz, esta tienda de ropa tan bonita. Nos vamos camino de la playa con el chavalote y con Adriana. El día, como estáis viendo, bastante bueno, ¿no? Pero es sorprendente lo que acabo de ver en casa hace un ratito. Me pone que va a caer bastante lluvia, no lo entiendo, pero así pone. Ya veremos a ver si luego por la tarde va a llover bastante. De momento el día está fabuloso, buenísimo, pero hay aire, hay oleaje y Adriana creo que no se va a bañar. Se está viendo las olas, Adriana. Estaba rezando porque no hubiera olas. Yo le decía, creo que sí que va a haber olas, hay oleaje, hay aire por ahí. Y otra de las cosas que me pregunto estos días, no es por mí, porque yo sé que aquí el ayuntamiento limpia las playas enseguida, las arregla, las deja bien, pero ya te estás preguntando cuándo va a llegar esa cantidad de sargazo que llega de vez en cuando, porque hay avisos ya de estos días que va a llegar, pero mientras no llegue, qué bueno, ¿no? Y me preocupa más por los que nos visitan que por nosotros, que ya sabemos dónde movernos. Si hay un poco de sargazo aquí, pues nos vamos para allá. Pues así se ve el mar. Yo voy a dar un bañito. La temperatura es alta ahora mismo, ¿eh? Estamos en 29 grados o 30 aproximadamente. Son las 12:36 como dije antes, ahora ya un poquito más. El color del agua precioso. No voy a parar hasta llegar al mar. Luego os pongo la intro y ahí hablamos un poquito de lo que grabamos ayer, que os voy a poner una grabación de ayer que hice con Alan sobre la renta de departamentos aquí en una zona de Playa del Carmen bastante buena como es Playa Car. Pero tenéis opciones de renta en cualquier lado de Playa del Carmen. Este es el restaurante Tarraya que siempre os recomiendo. Bastante bueno, ¿a que sí? Y muy histórico aquí en Playa, más de 35 años creo que tiene. Eso es muchísimo para esta ciudad que prácticamente lleva casi todos esos años. Y bueno, pues esta es la llegada a la playa, aquí de la 2. Como hay oleaje, pues se come en parte de arena en esta zona, que tenemos normalmente bastante arena. Nos vamos a ir un poquito a la derecha para estar más cerca de Fundadores. Buen ambiente playero tenemos, ¿eh? El color del agua divino. Y ahí se están agarrando de las cuerdas para que no les tiren las olas. Está gracioso. Ahí está la excavadora llevándose sargazo por allí. Se acumuló sargazo, ya lo veis. Se acumuló un poco de sargazo, se lo lleva para una zona. Por aquí no hay nada absolutamente. Bueno, sí, algunas ramitas por ahí. Nos vamos a poner por esta zona de aquí, que hay bastante arena. A ver dónde. Pues con esta vista de la playa de la 2, al lado de Constituyente, de lo que es el Parque Fundadores. Vamos a poner la intro y seguimos grabando. Bueno, pues aquí seguimos en la playa. Buen ambiente de playa, temperatura del agua bastante buena. Yo voy a meter en breve a disfrutarla. En esta playa de lo que es el Parque Fundadores se junta mucha gente los domingos. Hoy es domingo. Tanto el local como el turista les gusta venir por aquí. Los ferries lo tienen un poquito difícil el día de hoy, con bastante oleaje también por ahí en medio, ¿eh? Donde quieras, Adriana, tú mandas. Por aquí, venga, pues por aquí. Aquí se lleva un poquito de arena, ya lo veis, como hace un escalón. Yo voy a dejar mi mochila aquí y vamos a seguir grabando. Bueno, pues el chaval aquí está con el aire que está dando fuertecito ahora. Vamos a ver si levanta el dron. Me voy a quitar de aquí porque me parece que va para allá el aire. Hay una barquita por ahí toda llena de gaviotas. Voy a ver si me acerco y le hago una foto de esa barca. Nos va a levantar el dron y yo me voy a ir a bañar. Qué pena que Adriana no se pueda bañar. Parece que el oleaje no le deja. Ahí va el vuelo. Y con ese vuelo yo me voy para adentro. Os dejo ahí a mi bañito, que el mío, que no me lo quiten. Haya olas o no haya olas. Haya sargazo o no haya sargazo. Sí ha llegado, ¿eh?
Ha llegado un poquito el sargazo, por ahí dentro se ve. Pero mientras lo vayas retirando, el color del agua va a estar bueno y solamente tienes que decir, me voy un poquito más al lado. Fijaros cómo juegan aquí con las olas. Voy a levantar la cámara. Y ya voy a hacer la foto desde aquí. Pues aquí le acabo de hacer la foto a la barca. Aquí tenemos el sargacito, por aquí alguna que otra hoja flotando. Las olas que me levantan. Me viene para aquí precisamente por el sargazo. He dejado por aquella zona a Adriana y al chavalote. Y la verdad que está divertido el día. Muy bueno la temperatura del agua. Excelente, diría yo. Y mi ratito de playa, pues que no me lo quiten. Bueno, pues lo que os decía, desde aquí nos vamos a ver el departamento este, en The Light, que está para su renta vacacional. También podría ser a largo plazo. Ahí estoy con Alan enseñando el departamento. Es un departamento bastante amplio. Mira la avioneta como acaba de salir de lo que es el aeródromo. Pues ahí os dejo el departamento que os estoy hablando, totalmente amueblado, equipado y decorado. Y seguimos aquí en la playa. 11 de la mañana, día 18, estamos enfrente de Playa Car, de una de las entradas, la principal. Aquí vemos los turistas cómo van para sus hoteles y el chavalote y yo que estamos aquí esperando a Alan. Hola. Es que vamos a entrar y necesitamos el QR para entrar. Viene ahora Alan, se monta en el carro y nos entramos a un desarrollo, se llama The Lift. Ya lo grabamos, ya se hizo vídeo del desarrollo cuando estaba en preventa y sigue estando en preventa, pero tiene dos fases. La primera ya está entregada, la segunda se va a entregar más adelante. Está muy bien esta ubicación y hoy lo vamos a grabar para las rentas, porque ya hay departamentos en renta y uno de ellos es el que os quiero enseñar el día de hoy. Pues aquí esperamos a Alan y seguimos grabando. Hoy es sábado, el día y el clima está estupendo. A ver si luego nos podemos acercar a alguna playa también y la vemos, porque ayer estaba preciosa la playa. Pues os pongo la intro y seguimos. Pues ya estamos llegando aquí a la entrada de Playa Car, siempre con seguridad. Bueno, pues vamos por aquí por Playa Car, nos vamos a ir a un desarrollo que ya, como dije anteriormente, lo grabamos, se llama The Lift. Está un poquito más para adelante, el campo de golf aquí a la izquierda, ubicación excelente, ya veis lo que es Playa Car. Aquí estoy con Alan, chavalote, salúdame. Hola, chaval. Un poquito a la cámara. ¿Cómo aquí estás? Alex también por aquí detrás. Y nada, pues una de las opciones que tenéis para hacer una renta segura aquí en Playa del Carmen, en un lugar con buena vigilancia, buen tratamiento de todo, de jardinería, campo de golf, playas divinas, las de Playa Car son las más bonitas de playa. Ahí está el campo de golf. Pues tenéis este departamento y vamos a darlo a conocer. Y no solamente esa ubicación, cualquier otra ubicación en playa, como tenemos también los estudios al lado de la Quinta Avenida, de las playas también. Pues hoy nos dirigimos a este otro en desarrollo, que ya digo, se ha entregado hace muy poquito, todavía está en obra la segunda fase, pero que es muy bonito. Estoy grabando un poquito cómo llegamos a la ubicación del desarrollo. ¿Quieres comentar alguna cosa, Alan? Pues bueno, digo, los que no conocen, cuidado, hay un tope. Los que no conocen Playa Car, pues esto es una zona residencial muy bonita, como lo comentabas. Hay campo de golf, la zona hotelera se encuentra del otro lado, las playas son las más hermosas, digo. Pésale a quien le pese, yo sé que muchos presumen playas como Espujá, Cumal, lo que sea, pero aquí estas playas, cuando están en su mejor momento, son de lo mejor. Y tenemos por acá un par de condominios en renta. Ahorita vamos a conocer uno, ese desarrollo lo acaban de entregar. Entonces todavía hay, digo, para el que quiere invertir, todavía también hay departamentos disponibles. Sí, todavía hay departamentos en venta que los podemos también ofrecer. Ya hicimos vídeo aquí en la zona, hicimos vídeo dentro de este desarrollo. Está aquí al ladito, ¿eh? Vamos a ver dónde podemos parar. ¿Podemos entrar? Sí. Qué bueno. Tenemos este centro, bueno, aquí estas pequeñas tiendas delante también, donde tenéis un Oxxo y alguna que otra tienda, lavandería, cafetería. Este es otro de los desarrollos que también tenemos con ventas, es agua. Y al ladito tenemos The Lift, que no sé por dónde se entra, si por aquí, Allá. por allá, porque eso es de agua. Sí. Aquí a la derecha, esta a la derecha, Sí, aquí.
Bueno, pues esta es la entrada. Voy a parar un poquito porque no he querido grabar todo, pero aquí ya nos tenemos que identificar. Bueno, pues acabamos de pasar. Acordaros, lo bueno que tiene este condominio es la seguridad tremenda, ¿eh? Primero para una y luego ahora esta segunda. Y siempre ahí el QR no lo puedes hacer tú por tu cuenta, te tiene que mandar el dueño del propietario o si tú eres propietario para poder pasar lo que es la seguridad. Pues aquí lo tenemos. Vamos a parar y seguimos. Las dos recámaras también. Sí, estoy hablando con Alan. Aquí tenemos los aparcamientos. Es un estudio grande lo que vamos a grabar, pero también tenéis departamentos de una y de dos recámaras. Aquí el chavalote, en este caso no va a hacer vuelo, aquí en esta zona. Luego ya más tarde cuando vayamos a una playa sí que haremos un vuelo. Lo que vamos a hacer luego también es un vídeo corto. Bueno, pues vamos a ver cómo se ve el estudio. Delante del departamento tenemos la piscina de niños, el juego de niños, luego la otra piscina allí, más lo que tenemos aquí, la terracita hermosa, grande. Y luego ya tenemos aquí, fíjate qué estudio, fantástico, grande. Grande, ¿no? Sí, muy bien. Fíjate qué cama king size grande. Muy amplio este estudio, ¿eh? Vete para allá para que veas la distancia que hay de aquí a la puerta. Yo ahora me acerco a ti. Fíjate los metros que tenemos. Es que yo me quedé sorprendido. ¿Cuántos metros cuadrados tiene este departamento? Ay, si no me equivoco son 50. Yo creo que un poco más de 50 o 50 por ahí, pero yo creo que está un poquito más porque es bastante ancho, ¿eh? Pues una opción como esta aquí en Playa Car, la podéis tener aquí en este edificio varios departamentos, también tenemos en otros sitios, pero lo importante de Playa Car es lo que estáis viendo, todo lo que nos ofrece, ¿no? Que si el campo de golf, que si las playas tan bonitas, la seguridad 24 horas que tenemos. No, y aquí tienes, puedes caminar, tienes muchos espacios, se puede decir, pues, recreativos. Digo, caminas, vas a la playa, puedes salir a caminar a la Quinta Avenida. No te queda tan cerca, pero pues caminando puedes llegar. ¿Y aquí la renta se puede hacer a largo plazo o tiene que ser vacacional? No, se puede hacer vacacional y a largo plazo. De las dos maneras, ¿no? De las dos maneras. Qué Ese bueno. es un sofá cama. Sí, y aquí pueden estar 4 personas perfectamente. Sí. Una barra desayunadora, una cocina completa, una buena neverota, es bien ancha, bien grande, fíjate. Pues con todo lo que necesitáis para vacacionar o para venir a vivir a largo plazo. Ahora mismo los precios los podríamos decir ya, porque depende de la época del año. En la opción vacacional sube o baja un poco. Sí, ahorita está bueno, en las plataformas está un poco más caro, pero si lo quieres rentar directo te sale en 1,500 pesos la noche, más la tarifa de limpieza, pero eso es mínimo. Pues fíjate tú que tienes aquí hasta un walk-in closet para entrar al baño. Pues oye, está maravilloso. Este no es un baño cualquiera, ¿eh? No, Y está muy vaya bonito. closet que tenemos ahí, chaval. ¿Te has quedado sorprendido? Sí, está muy amplio. Sí, ¿no? No, y mira esto. Acá todavía hay un centro de lavado. Ah, un centro, pues no sé si tú... Yo lo veo de 56 metros por lo menos, ¿eh? Creo que son 60, no me acuerdo bien. 60 por ahí. 55. Es que es bastante grande, bastante amplio. Y si no le han puesto privacidad a lo que es la cama es porque no han querido, porque opciones sí que tienen. Opciones Sí. para poner aquí. Y más que nada para que entre la luz para todo el departamento, pero aquí se le puede poner un biombo tranquilamente y tener una privacidad tremenda, pero igualmente yo estoy muy a gusto aquí en este departamento. Está a estrenar, por lo que veo, lo acaban de entregar hace poquito. Sí, de hecho el desarrollo es nuevo. Digo, como te digo, también hay departamentos a la venta. El que quiera invertir acá en la zona y en Playa Car, todavía hay precios ahí muy accesibles. Digo, para hacer un Playa poquito, Car. pues ya terminó la llamada con Alan. Una cosa importante, normalmente, y esto lo digo cuando me compráis departamentos, no penséis que las rentas las vais a tener desde el primer día al nivel que las vais a tener después de pasados 6 meses. Entonces, lo que hacen los propietarios muchas veces es ponerle un poquito más bajo su precio de cómo se renta en la zona, para así generar más visitas, y al generar más visitas se da a conocer más en la plataforma y después ya se pone su precio normal. Ahora mismo se está ofreciendo en 1.500, que el precio normal de un departamento de estos en la zona que estamos, ¿en cuánto está? Bueno, normalmente ya cuando esté todas las amenidades al 100% van a costar por arriba de los 2,000 pesos la noche. Ajá. Ahorita pues está cobrando pues lo mínimo, se puede decir, para que también, como dices tú, para que se posicione y empiece a generar ahí
pues que la gente lo conozca, ¿no? Porque es nuevo el condominio y es nuevo Y otra de las departamento. cosas que les digo a los que me van a comprar alguna vez en un condominio como este, como Playa Car, les digo, vente a vivir aquí porque tú lo quieres usar para vivir, no para rentar. Este departamento lo puedes rentar a largo plazo, pero un largo plazo tú puedes elegir si 3 meses, 6 meses, un año. Y con esa renta que tú estás viviendo aquí, estás generándote unas ganancias porque luego vas a elegir tu ubicación dentro de lo que es Playa Car más tranquilamente. Y si no, pues porque quieres comprar un departamento, pues ya lo rentas vacacionalmente, ¿no es así? Sí, es así. Y tú sabes que ahorita Playa Car, por ejemplo, los desarrollos de aquí al lado, tú sabes, las rentas son altísimas. Entonces, ahorita todavía estos son precios accesibles. Digo, comparado con lo que hay en Playa Car, el que no conozca Playa Car, le vamos a contar un poco ahí, creo que son más de 300 hectáreas. Exactamente. Más de 300 hectáreas aquí dentro de la zona. Como pudimos ver ahorita en el video, los accesos son restringidos, no puede entrar cualquiera. Hay 4 accesos. 4 accesos, necesitas un código QR, una autorización de los propietarios. Si te vas a hospedar en los hoteles, también tienes que tener ahí, demostrar la reservación y luego te ponen ahí un brazalete. O sea, no entra cualquiera. Tienes que ir con un código de reserva también, si es la primera vez que vas a entrar. Claro. Y luego, dentro de las 4 salidas, pues hay 2 que van directamente a la Federal, una al lado de un hospital, que es el Hospitén, y las otras 2 están muy cerca también de lo que es el Centro Maya. Sí. Y luego, las 2 que no he hablado, porque ahora estaba hablando de las de la parte de la Federal, sí. Una es la que pega al lado de la Quinta Avenida, que es la que hemos entrado, y otra que está en medio de lo que es la carretera esta, que está el aeródromo. Por Casa Sofía. Exactamente, muy cerca de Casa Sofía. Lo digo porque ya sé que te mueres de hacerle publicidad. Sí, es que Casa Sofía me encanta a mí para comer, es mi segunda casa. Pues en un último paseo por aquí, por el departamento, a ver qué más se nos olvida decir. Fíjate que todavía nos han quitado ciertas etiquetas, por ejemplo, para que veáis que estáis casi en el inicio de la renta de este departamento. Igual como aquí en la lámpara todavía nos han quitado el plastiquito, a lo mejor la han puesto así para... No lo sé exactamente, pero bueno. El caso es que este departamento me llama la atención porque es agradable, tiene todo lo que tú necesitas para vacacionar o para vivir, aunque sea un estudio muy amplio, pero tenemos opciones también en otros lugares de aquí de Playa Car. Y en Playa del Carmen también les podemos dar más opciones de renta, por ejemplo, en Playa del Carmen, ¿qué les podemos ofrecer? La zona de... tenemos la Quinta Avenida, tenemos también para estancias largas, tenemos una variedad de no tanto solo de estudios, condominios, sino también de departamentos. Incluso también por ahí tenemos una casa. Poco a poquito estamos añadiendo más cosas de alimentario, pero pues se nos renta, como dices tú, no es que esperes que se te rente rápido una vez ya que tengas la propiedad, no. La gente no hace fila para rentarte tu propiedad, hay que batallarle, hay que buscar al cliente, hay que buscar al inquilino. Pues ya hablando de esos temas, vamos a hablarlos un poquito. A ver, en Renting, ¿cómo se llama la empresa? Sí. Renting.com, ¿es así? .net. .net, perdona. Esta empresa nació hace unos meses, Alan y yo y Emilio nos pusimos de acuerdo. Sí. Buscábamos personas, pues somos personas de confianza, nosotros pensamos así, hacemos las cosas con mucha honestidad. Muchos de los que nos han comprado están entregándonos sus departamentos para que los llevemos a esa administración, pero no solamente los que compran, sino los que siguen el canal y otras publicidades que hacemos en otros lugares, estamos consiguiendo que se renten, pero sobre todo que estén tranquilos, que todo es honesto, que todo, tanto para el que renta como para el propietario, tienen sus números ahí y claro, cualquier cosa se les apoya, ¿no es así? Sí, sí, es así. Entonces nosotros cada fin de mes le mandamos las cuentas de cómo va generando ingresos su departamento. Hay que diario estar batallando, hay que estar buscando al inquilino. Y para el que nos contacta para rentar un departamento, también cualquier cosa que les sale, cualquier necesidad, si tienen que rentar un auto, si tienen que hacer un tour, si te quieren hacer una pregunta personal de la zona, de lo que sea que pueden hacer ahí, porque no conocen muy bien la Riviera Maya, también les asesoramos, ¿no? Claro, y qué bueno que me recuerdas eso, porque quiero recordarles que la temporada alta, aquí la que es así, la temporada la más alta que todo se renta es como del 20 de diciembre hasta finales de marzo más o menos. Entonces por ahí si tienes pensado vacacionar en la Riviera Maya, yo te diría que te vayas preparando porque nos tocó ahí muchas personas que querían reservar en enero, algunas noches, incluso para algunos grupos grandes, pero es difícil, es imposible. Ya todo está reservado.
Entonces ya para conseguir algo para el momento en esas fechas, pues se complica. Si se complica a veces en la temporada alta, digo temporada baja, imagínate en la alta. No, pero si ellos lo entienden perfectamente y lo saben. Por ejemplo, Alex, a veces busca una habitación de hotel para pasar un día y los precios que consiguen estas fechas son tan altos como triplicados y cuadruplicados los precios, es así, a cuando consigues en otra temporada baja que hay opciones, ¿no es así? Pues lo mismo pasa con los departamentos. Con los departamentos pasa exactamente lo mismo aquí en Playa del Carmen, porque prácticamente estamos trabajando como si fuera una acción hotelera. Claro. Les damos casi todo, pero ellos pueden cocinarse y pueden dirigir su día como ellos quieran, como Claro. ellos deseen. Pues yo creo que vamos a hacer un vídeo corto también para las redes sociales, ¿qué te parece? Sí, está bien. Y ahorita vamos al área de las piscinas también para Claro que lo que grabe. Y hay un área de niños también. Venga, vamos para Dos allá. de niños. Pues se nos olvidó de grabar el área de lavado, que la verdad que está muy bien. Hasta 2 sillas más extras que te dejan ahí. Pues ya nos vamos para la parte del área común. Pues esta es la parte de la piscina, una de ellas, porque este desarrollo va a tener varias piscinas. En este caso tenemos esta de aquí, el área de niños que está justo aquí arriba a la izquierda. Aquel chaval que está haciendo el vídeo corto para lo que es el vídeo para redes sociales. Espectacular, ¿no? Lo que sigue, que sí. Pues aquí podéis vacacionar o vivir a largo plazo como queráis. Muy bonito el lugar. Muy buena vegetación y amenidades que solamente estamos enseñando esta el día de hoy, pero que vais a tener excelentes amenidades. También gimnasio. Voy a parar un poquito. Bueno, me estaba diciendo Alan que ese departamento, el primero de aquí, donde está la palmerita, al lado de ese de la madera, ese también es otra opción vacacional que tenéis con nosotros, ¿a que sí? Sí, de hecho ahorita está rentado por unos seguidores tuyos. Ay, qué bueno. Sí, Saludos traté de- a Elisa y a su familia, ¿no? Sí, él y su familia, a su esposo. Ajá. Traté de presentártelos, pero no se encuentran ahorita aquí. Pero ellos están hospedados ahí. Pues esta es la piscina, ya lo quería enseñar. Y bueno, ahora paseándome por aquí, otra opción más que tenéis cuando tenéis niños es subir aquí al área de niños, que la tenemos aquí al ladito. Como veis hay cámaras, ahí está la parte de los aparcamientos. Y nos vamos a subir por aquí. Cada vez va a haber más naturaleza aquí en este condominio. Ya sabéis que está entregado no hace mucho y todavía las plantas no han hecho su crecimiento normal. Pero ya se puede ver el buen trabajo que hay. Aquí va a haber pasto donde está pisando el chavalote. Y el área de niños la tenemos aquí, justamente ahí al ladito. No solamente el área de niños de juego, sino también de piscina, chapotadero. Y mientras nos pasamos para allá, pues estamos pasando por diferentes departamentos delante de su terraza, que es, digamos, directamente a las amenidades, ¿no? Como estáis viendo aquí. Y esta es la piscina de niños. Y bueno, y también pues vais a encontraros más adelante ya pues el gimnasio y otras amenidades por aquí excelentes, ¿no? Lo que me gusta mucho es que hay bastante verde, naturaleza, dentro de lo que es el condominio, que no es totalmente departamentos. Pues Alan, ¿algo más que comentarles? Pues ya me están dando ganas de quedarme unos días acá. Sí, ¿no? Hay que pedirle a los propietarios que nos den un, como cuando vas a, le llaman fam trip, como un viaje familiar que para probar las amenidades, probar el condo, pues para poder ofrecer lo mejor, ¿no? No, pues otra cosa importante, estamos enseñando este condo, pero ya os vuelvo a recordar que vosotros sois los que decidís. Si queréis más opciones, Alan os la pasa, tranquilamente os pasan fotos, vídeos de otras opciones que tenéis, ¿no? Y también saliendo, sí, y saliendo de este condominio, de esta propiedad, ahí hay una placita que tiene una cafetería, me parece que tiene un Lo he restaurante por comentado ahí. cuando veníamos, ¿te acuerdas? Sí, hay una tienda Oxxo, no me acuerdo qué más cosas hay por aquí, Por pero si no te quieres alejar tanto a, Claro. a ir a comprar, en pocas Claro. palabras. Pues nada, desde aquí, desde Playa Car, de momento, esto es lo que grabamos. El chavalote está haciendo varias tomas para el vídeo corto. Y si se nos ocurre algo más que comentaros, os lo vamos a ir comentando. Ya nos despedimos de aquí, nos despedimos de esta zona, vamos a salir fuera, vamos a... Bueno, pues estamos saliendo de aquí del condominio, volvemos a la calle, esta es la Samanga, pues hace como un cuadrado, un rectángulo por todo lo que es Playa del Car. Ahora vamos a seguir para abajo, no para la salida, y así vamos viendo un poquito cómo es Playa del Car. ajá, y aquí si se fijan hay banquetas todo alrededor, todo donde va acceso vehicular, Sí. hay banquetas y también los accesos hacia acá adentro también hay para caminar.
Mira, esta persona está caminando y por la otra parte igual. Puedes utilizar para caminar, para hacer deporte, correr, por ejemplo. Las bicicletas tendrían que ir por aquí dentro, no por ahí fuera. Lo que me gusta mucho es cómo cuidan la vegetación. Oye, cuando rentan vacacionalmente pagas tu cuota normal, ellos no se encargan de nada, ni le entra el agua, la luz, ni mantenimiento, ni nada. Eso ya va todo incluido, ¿no? Bueno, cuando es vacacional, sí. Cuando es largo plazo, normalmente pagan ellos lo que consumen de agua y de luz. Ok. Sí. Lo quería aclarar por si alguno se pregunta qué más. Ahí es donde hacen el tratamiento de aguas, de aquí de todo Playa Car. Nada va al mar, todo va aquí a esta parte. Aquí iríamos, si fuera a la derecha, iríamos a otra de las salidas que te lleva a la Federal. Y aquí hay un edificio que es todo de oficinas por aquí, otro por ahí atrás. Son prácticamente oficinas. Porque aquí también, aparte de ser en zona residencial, también hay buenos negocios por aquí. Ahí he visto que hay buenas coletas para niños pequeños. Por aquí me voy a la derecha, ¿no? Seguimos por el Paseo Salamanca. Y vamos a llegar a casi al final en un ratito, donde está el Sandos, que es el último hotel de la fase 2, porque aquí tenemos dos fases, fase 1 y fase 2. Y voy a parar un poquito de grabar y seguimos grabando cuando vayamos a la zona hotelera. Pues aquí está el campo de golf. Aquí hemos grabado también otro desarrollo. Está en preventa, lo tenemos aquí a la derecha y este es el Sandos. Aquí a mi espalda tenemos dos desarrollos en venta. Uno se llama Bacabá y el otro se llama Macondo. Los dos los tenemos grabados. Muy buenos. Y este es el último hotel de la zona esta de Playa Car, con una playa preciosa, no, lo que sigue. Y toda esta carretera ya, de aquí hasta la entrada, que hemos, bueno, la salida que vamos a agarrar y la entrada donde hemos entrado, son toda la zona hotelera de Playa Car, con hoteles muy buenos. Pues estoy esperando que se... Este es el Iberostar, ¿qué tal? Es otro de los de hoteles de esta zona, el siguiente del Sandos. Según vayamos pasando por los hoteles, os voy a ir grabando uno y otro. Aquí tenemos el río, ya creo que no voy a parar la cámara, el río Yucatán, que aquí lo estuvimos disfrutando en un day pass. El río Yucatán, y luego aquí enfrente tendremos el río Tequila y al lado tendremos el río Palas, pero es que hay dos ríos Palas. Hay uno que es el Riviera Maya y el otro México. Este que tenemos aquí delante será el río Palas, México. Aquí le quiero mandar saludos a Ana de Argentina y su familia, Juan Pablo, porque estuvieron por aquí, estuvimos disfrutando un day pass con ellos. Maravilloso día. El Tequila es este de aquí, el río Tequila, que también está muy bien, ahí lo estuvimos disfrutando una noche. Y este es el río Palas en México, este de aquí, muy bonito también. Seguimos para adelante y nos vamos a ir encontrando diferentes hoteles, ¿no? Vamos recorriéndolos y diciendo sus nombres, porque sé que muchos de los que estáis ahí viendo el vídeo habéis vacacionado por aquí. Y seguramente os habéis dado caminatas por aquí, por este andador, para llegar a la Quinta Avenida y disfrutar también de la Quinta Avenida. Este es el río Playa Car. Y este es el centro comercial, bueno no, o sí, este es uno de los centros comerciales, o el único que hay así grande. Sí, es este. Es este de aquí. Os lo quiero grabar así un poco porque es bastante largo. Entonces algunas veces podréis aparcar aquí debajo, hay un aparcamiento y podéis aparcar por aquí si necesitáis aparcar el carro. Aquí tenemos otro de los hoteles. El carro lo puedes aquí, el Valet Parking, ¿no ves? Ese de ahí. Y aquí tenemos el Royal Hideaway o algo así. Hideaway. Así lo pronuncia mejor Alan, que sabe inglés. Yo estoy perdido. El chavalote ya tiene el inglés también bastante avanzado. Mañana no, el lunes empieza otra vez sus clases. ¿Cómo se te va el inglés, chaval? Bien. Qué bueno. Aquí tenemos el Allegro, o Alegro, como queréis decir, Alegro para dedicar. También precioso. Ya no paro porque a mí me emociona grabar por aquí, por Playa Car, porque ya lo estáis viendo, mucha vegetación, buena carretera. Este es el Viva Azteca y Viva Winner, algo así.
Iba Wyndham, Azteca y luego el Maya. El Maya, ¿no? Aquí tenemos otro de los hoteles. Este es el más espectacular, lo que es su fachada. Es el Río Pala Riviera Maya, este de aquí. Espectacular, ¿no? Lo que sigue. Tiene una construcción muy parecida a la de los años 60-70 de allí de Europa. Ya sabéis que la cadena Río es una cadena española bastante importante allí en España, sobre todo en Ibiza. En Ibiza tiene más de 80 hoteles, creo yo. Cuando yo trabajaba allí, yo trabajé en las Islas Baleares, en aquel momento la isla de Ibiza tenía 70, y te estoy hablando de hace ya 20 años casi. Este es el de RIP, Playa Car, que este lo conoce bien Alex, que aquí ha estado disfrutándolo. Yo voy a parar aquí un momentito y vamos a seguir grabando. Me estoy metiendo aquí en esta callecita que está al lado del RIP. Un momentito, me han entrado ganas de conocer esta zona también. Estoy entrando aquí en la zona, pues, pared con el RIF. Voy a parar aquí un poquito. Vamos a pasar a la oficina. Estamos otra vez en la Samanjar, hemos dado la vuelta. Y seguimos pasando por aquí. Este es de los últimos, el de RIF, es de los últimos hoteles que hay en la fase 2. Bueno, de los primeros, cuando vienes de la entrada, desde el primero. Porque todo lo demás que estáis viendo son casas, ya lo veis, condominios. Y ahí también en esta parte, muy bonita esta zona, ¿eh? Sí. Todo Playa Car es bonito. Muy bonito, mira estas de aquí, qué bonitas se ven. Y todos tienen su acceso restringido. Solamente pueden entrar en cada lugar de esos los propietarios o personas que hayan rentado. Y este andador, donde está ese hombre con el perrito, es el que te lleva a la entrada de Playa Car. Acaba de pasar un cuatí ahora corriendo por aquí. A ver si se ve. Allá va. Mira, por allí va corriendo. Es que aquí en Playa Car te puedes encontrar coatí, mapache, te puedes encontrar hasta venados de vez en cuando. Iguanas. Todavía hay naturaleza, mucha naturaleza de animales que son de aquí, de la zona. Es su hábitat natural. Y hay algunas zonas que no se pueden identificar, como son las ruinas mayas que tenemos por aquí. Y por ahí también podéis acceder a la playa. Las ruinas mayas, si no me equivoco, están por aquí a la derecha. Ahí adelante. Sí, justo por ahí. En esa zona no se puede edificar, que están protegidas. Pues ahí tenemos la salida, ruinas arqueológicas. Aquí tenemos la salida. Voy a parar un poquito la cámara en este momento. ¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él. Es el momento perfecto para invertir. Bueno, pues yo sigo aquí bañándome. Me voy a ir un poquito más para allá, para la derecha. Quería hacer la foto con las gaviotas. Aquí es donde rompe la ola. Tengo que meterme un poquito más para adentro. Ya veis, el mar está precioso. Precioso no, lo que sigue. Estoy mirando a ver dónde está Adrián y el chavalote, que ahora mismo no los veo. Están ahí, justo detrás de esas personas. El portal Maya y los voladores Papantla, que van a caer ahora en breve. Bueno, caer, a ver si me entendéis. Que van a hacer lo que es la caída con las cuerdas atadas a su cintura. Lo tenemos ahí a la derecha. Pues sí, quise cambiar de playa. Ayer estuvimos en Mamitas, hoy nos hemos venido aquí a las 2 y Fundadores.
Ya sabéis que tenéis opciones de renta y de compra de departamentos en varios lugares distintos, de Playa del Carmen, de Tulum, de Cancún y hasta de Bacalar, que hemos estado en uno el día de ayer. Bueno, ayer no, antes de ayer. Otra avioneta, qué raro que salgan dos tan seguidas, ¿no? Esta la hemos pillado justo cuando se levanta. Es muy raro que salgan tan cercanas una de otra. Bueno, pues sí llegó algo de sargazo, como veis, se va acumulando luego en zonas y qué bueno que lo retiran. Bueno, pues por suerte todavía se mantiene bastante arena aquí en Parque Fundadores. Otra de las playas espectaculares que tenemos aquí en Playa del Carmen. Ahí está dando la vuelta la avioneta. Seguramente se van a tirar en paracaídas, seguramente. Y lo que os decía al principio del vídeo es que he mirado esta mañana el tiempo para saber cómo está lo de la ola de frío y me he quedado sorprendido que en Tampa durante la semana vayan a estar a 7 grados, 6 grados más o menos en algunas horas del día, me imagino que por la noche, ¿no? Y que en el norte del país van a estar abajo cero en algunos sitios, en Monterrey 2 grados, 3 grados, Coahuila pues algún momento van a estar bajo cero, 3 bajo cero por ejemplo. Pero aquí precisamente en esta zona vamos a estar muy bien, muy a gusto. Temperaturas que van a estar agradables durante el día como ahora. Un día como hoy estamos a 30, durante la semana estaremos a lo mejor a 26, 28 y por las noches se espera 20, 21. Eso es lo que se espera normalmente. Va a haber ciertos momentos de lluvia como el día de hoy. Por la tarde ya, yo creo que a partir de las 5 o 6 de la tarde va a caer la lluvia. No sé si un poquito antes, un poquito después, pero más o menos así se espera. Yo digo, me voy a la playa, voy a disfrutar la playa ahora que se puede y con este sol tan bonito. Fijaros que el cielo como está, que prácticamente ni una nube por aquí. Hay más ahora por la zona de Cozumel. Y bueno, pues nada, no se trata de estar preocupados, se trata de aprovechar el día y de disfrutarlo. Lo importante es que las horas del día son 24 y a lo mejor llueve 1 hora o 2 horas. Eso es lo importante, que no estaremos todo el día así. Voy a hacer unas fotos del Portal Maya desde aquí. Bueno, pues ahí tenemos el Portal Maya y los voladores que todavía están tocando la flauta, el que está arriba. Bueno, uno de ellos. Nosotros esperando que finalice para empezar su caída. A veces tardan 15 minutos, entre que ya están arriba y inician esa música hasta que empiezan a caer. Bueno, aquí está más movida el agua, pero quizá también tenemos mucho lo que es no solamente sargazos, sino estas plantitas que se han desprendido. Ya sabéis que cuando ellos lean que se desprenden y puede confundirse con llegada de bastantes sargazos. Yo creo que lo que estaban retirando allí es estas plantitas, porque lo veía de color rojo, no lo veía de color sargazo. El sargazo todavía no está llegando en cantidades grandes, qué bueno que sea así. Entonces lo que estaban retirando yo creo que es más lo que estamos hablando ahora, esas plantitas, que las tenemos aquí, fijaros. Me voy a meter la mano, voy a agarrar una de ellas, es esto de aquí, parecen pelos, ¿no? Pues son unas plantitas que tenemos por aquí. Mira, ya iniciaron su caída, no me había fijado, ahí están. Desde aquí lo podemos ver perfectamente. La cuerda atada a la cintura, las piernas que sujetan la cuerda. Y cuando ya están cerca del suelo, sueltan las piernas, se giran y ya se ponen de pie. Pues me voy a ir saliendo me voy a ir para allá y luego me voy a salir para que el mismo aire me vaya secando. Este baño de verdad, yo no sé si llamarlo medicinal o no, pero a mí me ayuda muchísimo, tanto física como mentalmente. Y yo creo que muchos de los que vienen al mar a diario o vienen de vacaciones porque están en zonas muy frías que casi no les da el sol, cuando se van de aquí su salud gana muchísimo. Y esas vacaciones de verdad, esas vacaciones las tienes que agradecer de poderlas hacer, porque pues ya me lo cuentan muchos que están ahí en la zona norte, en Canadá,
en Estados Unidos que cuando llega el invierno agarran depresiones muy graves, muy intensas. Tienen que tomar ciertas vitaminas para bajarlas un poco. Y cuando se pegan aquí una semanita, 10 días, como que les vuelve la alegría al cuerpo, el bienestar. Y por eso yo también lo hago así, ¿eh? Yo vivo aquí por mi salud, por ejemplo. Cada uno por un motivo, ¿no? Pero a mí me encanta el mar, esa es una, y otra que bueno que lo pueda tener todo el día, en todos los días del año. Pues ya me voy a salir. ¿Veis a alguien que esté pasando frío dentro del agua? Yo no veo a nadie. Todos con cara de sonrisa, contentos y a gusto. Y los niños aquí en la orilla, que les dé un poquito. Fijaros cuántos niños pequeños tenemos por ahí. Y el chavalote con el vuelo todavía. ¿Está todo bien por ahí? Pues mientras, mira, las gaviotas acaban de salir de la barca, chaval. Acaban de irse las gaviotas justo ahora, por alguna ola o por algo, ¿no? Mira, aquí vienen. Yo creo que se fueron porque aquella persona se quiere montar encima de la barca. Por ese motivo se fueron. No debería de hacer, pero bueno, ahí está. Aquí vienen estos músicos también, a ver si alguien les dice que quieren una canción. Qué bueno. El chaval que lo tenemos ahí delante ya se va a aterrizar el dron. Yo me voy de aquí de la playa. Mientras tanto os grabo un poquito cómo está el ambiente. Y este es el arenal que se ve ahora. Qué bueno que por aquí sobre. Por otros sitios falta. Pero cuando queréis una playa con arena, pues Fundadores es una de ellas, Mamitas es otra. Que estos días se está llevando algo también. No sé qué zona ha volado el chaval. ¿Qué zona está volando? No, aquí cerca nada más. Ok. Que se enfocara Playa Car y que se enfocara un poco las demás playas de aquí cercanas. Ok. Pues sabiendo eso, ahora cuando veáis el vuelo vais a ver cómo está la zona de aquí, la zona más cercana. Ahí están los voladores que ya están abajo. Y el chaval que aterrizará por aquí cerca del dron. Muy bien. Yo voy a limpiar los pies porque ponerse las zapatillas con arena como que no. Ahora están los guerreros mayas, van a iniciar lo suyo. Ahí lo tenéis. El chavalote pasa por aquí y yo me estoy limpiando las zapatillas, no los pies. Esta arena se va para abajo y se queda en la misma playa. Vámonos con el chavalote. Ya lo está aterrizando, ya lo estoy viendo ahí. Lo está dejando caer en esa zona. Pues os pongo el vuelo de dron del chavalote y seguimos aquí en el parque. Espero que os guste. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. ¡Vamos, chaval!
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Hola, buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, pues nos vamos. Así está el ambiente a esta hora. Cuando hace sol, muchos se refugian debajo de la sombra, tanto del kiosquito como de los árboles. Como hace Adriana allí detrás. Bueno, chavalote, el aterrizaje bien, ¿a que sí? El aterrizaje bien, Sí. sin ningún problema aquí. Nada, pues solo tengo que estar precavido de las personas que van pasando y ya pues aterrizo sencillo. Voy a hacer una última foto desde esta posición. Bonito se ve, ¿eh? Muy bonito el portamalla de día, así, con el mar detrás. Bueno, vamos a ir por la quinta hasta la calle 2, que es donde tenemos aparcado el coche con la 15. Por ahí lo tengo aparcado. Tampoco está tan lejos. Un paseillo ahora por la quinta también ayuda. Vete a saber si esta tarde voy a poder o no voy a poder salir a grabar, porque me imagino que si hay lluvia a lo mejor no salgo. Ahí tenemos la iglesia. Hay que le dice ermita, también puede ser. ADO es los autobuses estos que tenemos por aquí. Ayer os lo grabé hoy también. Aeropuerto 246 de Cancún, aeropuerto de Tulum, 302 pesos. Va fenomenal, pero hay que ver si hay suficientes autobuses en Tulum a la hora que llega tu vuelo. Ese es el tema. Pero qué bueno que puedas también desplazarte desde el aeropuerto de Tulum hacia Playa del Carmen. Y esta zona de la quinta siempre tiene ambiente a todas horas. Voy a hacer una foto aquí para luego publicarla. Pues voy a dejar al chavalote en casa y yo me voy a ir al gimnasio un ratito. Esta calle también está bien, ¿eh? Y semi peatonal. Entra ganas de pararse en un restaurante a comer, aunque todavía es pronto, ¿eh? Para nosotros todavía es pronto. Y vuelvo a pasar aquí por Doña Beatriz, donde empezamos la grabación. Buen lugar para comprarse una ropita. Saludos. Buen lugar. Ese chico es el que me atiende siempre, que vengo aquí a Doña Beatriz, me atiende ese chico. Buena gente. Bueno, pues con la pista de DeFi, que tiene un rooftop ahí maravilloso, con vistas al mar excelentes, voy a parar de grabar. No sé si veis el coche que está mojadito de la lluvia. Ha llovido muy suave ahora, la tarde ha sido fabulosa, pero se puso a llover. Y lo que ha llovido más es por la parte de la selva. Pues no voy a salir, me voy a quedar en casita. Estamos muy tranquilos aquí en casa.
Ya mañana sea otro día. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta mañana, hasta otro ratito.